es un módulo? Un módulo lo definimos como un archivo que contiene definiciones y sentencias de Python. Este se puede importar y utilizar cuando sea necesario. Existen dos maneras diferentes de usar esto. El primero es que se ocurre cuando se desea utilizar un módulo ya existente escrito por otra persona o creado por el programador mismo en algún proyecto complejo. Y el segundo ocurre cuando se desea crear un nuevo módulo, ya sea para uso propio o para facilitar la vida de otro programador. Para utilizar un módulo se debe primero saber y conocer el nombre por el cual se identifica. El módulo junto a Python se podría decir como una especie de equipamiento adicional en Python, o como que si Python tuviera conocimiento de un tema en específico. Todos estos módulos, junto con las funciones integradas, forman lo que conocemos como bibliotecas estándar de Python. Para que un módulo sea utilizable hay que importarlo. La importancia de un módulo se realiza mediante las instrucciones llamadas import, seguido del nombre del módulo. En una suposición para un ejemplo, si necesitaríamos algunos elementos matemáticos, podremos utilizar el módulo mat. Esto, como resultado, nos va a dar que el programa o Python aprendió de un nuevo tema, que en este caso es las matemáticas. Un namespace es un espacio. Este espacio está entendido como un contexto no físico en el que existen algunos nombres y los nombres que existen no entran en conflicto entre sí. Esto quiere decir que no hay dos objetos diferentes con el mismo nombre. Podemos decir que cada grupo social es un namespace. El grupo tiende a nombrar a cada uno de sus miembros de una manera única. Por ejemplo, que nuestros padres no nos ponen a mí o a mi hermano el mismo nombre, ya que nos confundirían. Continuamos con el tema de la palabra clave AES. En programación, la palabra clave AES tiene varios usos dependiendo de los lenguajes de programación en los que se estén usando. A continuación explicaré algunos de los usos más comunes de esta palabra clave AES en los diferentes contextos. Por ejemplo, el Python, que es el que más utilizamos con Jupyter Notebook, AES se utiliza como alias para módulos o paquetes. En muchos lenguajes, esta palabra AES se utiliza para crear un alias o un nombre alternativo para un módulo o paquete. Esto es útil cuando se desea cortar el nombre más largo de un módulo, o cuando hay conflictos de nombre entre módulos, como tenemos en este ejemplo, que sirve para Python. También alias para tipos de datos. En algunos lenguajes AES se usa para crear un alias para un tipo de datos que puede ser útil para cortar nombres de tipos complejos o largos. También casting o conversación de tipos. En ciertos lenguajes como C++ y Visual Basic, AES se utiliza para realizar una conversación segura de tipos casting en tiempo de ejecución. Si el casting no es válido, en lugar de lanzar una excepción, el resultado será nulo, como en C++ o nothing en Visual Basic. También en contexto de SQL, en el lenguaje de SQL, AES se utiliza para asignar un alias a una columna o tabla en una consulta. Esto es útil para dar nombres más descriptivos o cortos a los resultados de la consulta. Como había mencionado, es importante tener en cuenta que el uso y el significado de esta palabra clave AES puede variar según el lenguaje de programación que se esté utilizando. Siempre es recomendable consultar la documentación oficial para poder entender completamente cómo funciona AES en cada caso específico. Aliasing o renombrado en inglés y en español es una técnica de programación que consiste en asignar el nombre alternativo o alias a una entidad.
como una variable, una función, un módulo o cualquier otro elemento, con el propósito de hacer referencia a dicha identidad mediante el alias en lugar de su nombre original. El aliasing puede tener varios usos y beneficios, como por ejemplo la reducción de complejidad de un código. Al asignar nombres más cortos o descriptivos en entidades largas o complejas, se mejora la legibilidad y comprensión del código. También evitar conflictos de nombres, ya que en ocasiones en un proyecto puede existir entidades con nombres similares o iguales. Al usar aliasing se puede evitar colisiones de nombres y mejorar la calidad del código. Facilita la reutilización de un código. Al asignar alias o funciones o módulos, se puede mejorar la reutilización de estos códigos, ya que se pueden importar o utilizar los mismos elementos bajo diferentes nombres en diferentes partes del programa. También adaptar códigos heredados. En situaciones donde se hereda o se trabaja con códigos ya existentes, el aliasing puede ser útil para adaptar nombres obsoletos o poco claros sin tener que cambiar el código original. Conclusión en expresión o consulta. En lenguaje de consultas como SQL se puede usar el aliasing para dar nombres más significativos a los resultados de consultas o columnas, lo que mejora la presentación de los datos. Es importante igual tener en cuenta que si bien el aliasing puede ser útil en ciertas situaciones, un uso excesivo o inapropiado puede llevar a un código confuso o difícil de entender, por lo que se recomienda utilizar aliasing con moderación y siempre optar por nombres que sean claros y descriptivos. Muchas gracias.